Hay un momento en la vida de cada ser humano en el que todo lo que creía sólido comienza a temblar. No con violencia, no con ruido, sino con un susurro tan persistente que no puedes ignorarlo, aunque lo intentes. Es la sensación de que algo en ti está muriendo, y no sabes todavía qué están haciendo en su lugar. Imagina una noche en la que no puedes dormir. Tu cuerpo está cansado, pero tu mente no para. Tu corazón late, pero no de miedo exactamente. Es algo más profundo. Es como si cada célula de tu ser supiera algo que tu conciencia todavía no quiere admitir. Hay una presión creciendo dentro de ti, una presión emocional, una presión del alma. Esta presión no es una enfermedad, no es depresión, aunque a veces se le parezca. No es ansiedad, aunque comparta algunos de sus síntomas. Es algo mucho más antiguo, mucho más sabio. Es la presión que siente la semilla bajo la tierra cuando está a punto de romper su cáscara. Es la presión que siente el cielo antes de la tormenta que limpiará el aire. Es la presión que siente tu alma cuando está lista para transformarse, pero tu ego todavía no quiere soltar el control. Tú que estás escuchando estas palabras, quizás llegaste aquí porque sientes esa presión ahora mismo. Quizás has intentado nombrarla de 1000 maneras. Has dicho que estás estresado, que estás confundido, que necesitas un cambio. Has buscado respuestas en libros, en terapias, en viajes, en relaciones, en trabajos nuevos, y cada vez que crees que has encontrado la solución, la presión regresa, más intensa, más insistente. ¿Por qué? ¿Por qué esta presión no te deja en paz? Porque no estás destinado a encontrar la paz donde la has estado buscando. Porque esta presión no es tu enemiga, es tu aliada más poderosa. Es la fuerza evolutiva de tu alma, empujándote hacia una versión de ti mismo que todavía no conoces, pero que ya existe en el reino de lo posible. Esta no es una conversación sobre cómo eliminar la presión. Esta es una conversación sobre cómo entenderla, honrarla y permitir que te transforme. Porque del otro lado de esta presión no hay solo alivio, hay renacimiento. Hay una versión de ti tan auténtica, tan libre, tan plena, que todo el dolor del proceso habrá valido la pena. En los próximos minutos, vamos a descender juntos a las profundidades de esta experiencia. Vamos a explorar de dónde viene esta presión emocional, por qué aparece justo antes de las grandes transformaciones, y qué está pidiendo realmente de ti. Vamos a caminar por el territorio del alma en transición, ese espacio sagrado y aterrador, donde ya no eres quien eras, pero todavía no eres quien serás. Y al final de este viaje, algo en ti habrá cambiado. No porque yo te dé respuestas, sino porque reconocerás en estas palabras algo que tu alma ya sabía, pero que tu mente había olvidado. Respira hondo. Estás exactamente donde necesitas estar. Para entender la presión emocional que sientes antes de una transformación, primero debemos regresar al origen. No solo al origen de tu vida personal, sino al origen mismo de la experiencia humana. Porque lo que estás sintiendo ahora no es nuevo, es antiguo, es ancestral, es parte de un patrón que se repite en cada alma que decide evolucionar. Imagina por un momento que eres un río. Naces en las montañas, cristalino y fresco, fluyendo con facilidad entre las rocas. Al principio, tu camino está claro. Sabes hacia dónde vas porque la gravedad te guía, porque el terreno te muestra el camino. Así son los primeros años de la vida. Tu identidad se forma a través de lo que otros te dicen que eres. Eres el hijo de alguien, el estudiante de alguien, el amigo de alguien. Tu camino está marcado por expectativas, por estructuras sociales, por las voces de autoridad que te rodean. Y durante un tiempo, esto funciona. Fluyes.
Creces, te adaptas, aprendes a ser quien necesitas ser para sobrevivir, para ser amado, para pertenecer. Pero entonces, algo comienza a cambiar. El río que eres empieza a ensancharse, empieza a acumular agua de otros afluentes, experiencias que no estaban en el mapa original. Y de repente, el cauce estrecho en el que has estado fluyendo comienza a quedarte pequeño. Comienzas a sentir presión contra las orillas que antes te contenían perfectamente. Esta es la primera presión, la presión del crecimiento contra la limitación. Cuando eres niño, tu identidad es fluida. No cuestionas quién eres porque no tienes conciencia de estar separado del mundo. Eres uno con tu madre, con tu familia, con tu entorno. Pero luego llega la adolescencia y con ella, la primera gran crisis de identidad. Por primera vez te preguntas, ¿quién soy yo realmente? ¿Soy lo que mis padres dicen que soy? ¿Soy lo que mis amigos esperan que sea? ¿Soy este cuerpo que está cambiando? ¿Soy estos pensamientos que no puedo controlar? La mayoría de las personas resuelven esta crisis construyendo una identidad, un ego, una personalidad. Eliges una versión de ti mismo que funciona en el mundo y te aferras a ella como si fuera lo único real que tienes. Te conviertes en el exitoso, en el rebelde, en el cuidador, en el intelectual, en el artista, en el fuerte. Y esta identidad te da estructura, te da propósito, te da un lugar en el mundo. Pero aquí está el secreto que nadie te dice cuando construyes esa identidad. Está diseñada para ser temporal. Es un traje que te pones para navegar una etapa de tu vida. Y aunque puede servirte durante años, incluso décadas, eventualmente tu alma crecerá más allá de ese traje. Y cuando eso suceda, sentirás la presión. Déjame llevarte más profundo, a un lugar antes de tu nacimiento. En la sabiduría antigua, en las tradiciones espirituales de casi todas las culturas, existe la idea de que el alma elige su vida. No en el sentido de que elige el sufrimiento, sino en el sentido de que elige las experiencias necesarias para su evolución. Hay un contrato sagrado, un plan del alma, una misión que trasciende la comprensión de tu mente consciente. Cuando naces, olvidas ese plan. Esto no es un error, es parte del diseño. Olvidas para poder experimentar plenamente la ilusión de la separación, la ilusión del ego, la ilusión del tiempo. Porque solo a través de esa experiencia de separación puedes conocer el verdadero significado de la unión. Solo perdiendo tu conexión con lo divino, puedes experimentar el éxtasis de recordarla. Pero tu alma no olvida. Aunque tu mente consciente esté dormida, tu alma sabe exactamente por qué estás aquí. Sabe qué lecciones viniste a aprender. Sabe qué versión de ti mismo viniste a convertirte. Y en ciertos momentos de tu vida, cuando te has alejado demasiado del camino del alma, cuando tu ego ha construido una identidad que no está alineada con tu propósito más profundo, tu alma comienza a ejercer presión. Esta presión no viene de afuera. Aunque puede ser desencadenada por eventos externos, una ruptura, una pérdida, una enfermedad, una crisis, la presión misma es interna. Es tu alma diciendo, es hora de soltar lo que ya no eres. Es hora de recordar quién viniste a ser. Y tu ego, esa parte de ti que ha estado a cargo durante tanto tiempo, entra en pánico. Porque desde la perspectiva del ego, soltar la identidad conocida se siente como morir, y en cierto sentido, lo es. Es una muerte. Una muerte del ser falso para que nazca el ser verdadero. Los antiguos griegos tenían un mito que captura perfectamente este proceso. El mito de la mariposa que debe luchar para salir de su crisálida. Si alguien abriera la crisálida desde afuera para ayudar a la mariposa,
la mariposa moriría, porque es precisamente el esfuerzo de empujar contra las paredes de su prisión lo que fortalece sus alas y permite que la sangre fluya correctamente. La presión de la lucha no es crueldad, es preparación. Tú estás en la crisálida ahora, y la presión que sientes no es un castigo. Es el proceso sagrado de fortalecerte para volar. Pero volvamos a tu historia personal, porque aunque estos patrones son universales, la forma en que se manifiestan en tu vida es única. Piensa en el primer momento en que sentiste que no encajabas. Quizás fue en la infancia, cuando tus intereses no coincidían con los de otros niños. Quizás fue en la escuela, cuando te diste cuenta de que pensabas diferente, sentías diferente. Quizás fue en tu familia, cuando empezaste a cuestionar las creencias que te habían enseñado. Ese momento, ese primer destello de diferencia, fue el comienzo de este viaje. Porque la transformación no comienza cuando todo se desmorona. Comienza mucho antes, con pequeñas grietas en la fachada de la identidad que has construido. Un pensamiento que no puedes ignorar. Una emoción que no puedes reprimir. Un sueño que te visita una y otra vez. Un anhelo que no tiene nombre. Al principio, intentas arreglar estas grietas. Te dices a ti mismo que es solo estrés, que solo necesitas más disciplina, más control, más éxito. Trabajas más duro. Te vuelves más perfeccionista. Buscas validación externa. Te distraes con placeres, con adicciones, con relaciones que te hacen sentir vivo aunque sea por un momento. Y funciona. Por un tiempo. Las grietas se cierran. La presión disminuye. Vuelves a sentirte estable. Pero tu alma es paciente, y persistente, y sabia. Sabe que eventualmente las grietas regresarán. Más profundas, más imposibles de ignorar. Hasta que llegas al momento en que estás ahora. El momento en que la presión es tan intensa que ya no puedes fingir que todo está bien. El momento en que tu vieja identidad ya no cabe en el espacio de tu conciencia en expansión. Este es el umbral. El punto de no retorno. El lugar donde el río ya no puede fluir por el mismo cauce y debe encontrar un nuevo camino, aunque eso signifique romper las orillas, aunque eso signifique inundar territorios desconocidos, aunque eso signifique perderse temporalmente antes de encontrarse de nuevo. ¿Puedes sentir eso? ¿Puedes sentir que estás parado en ese umbral ahora mismo? No tienes que tener miedo, porque aunque este proceso se siente como estar solo, no lo estás. Millones de almas antes que tú han atravesado este mismo umbral, y millones más lo atravesarán después de ti. Formas parte de un patrón evolutivo mucho más grande que tu vida individual. Eres una ola en el océano de la conciencia que está despertando a sí misma. Y la presión que sientes no es aleatoria, es direccional. Está empujándote exactamente hacia donde necesitas ir. Ahora entramos en el territorio más oscuro, el territorio del conflicto interno, el lugar donde el ego y el alma se encuentran cara a cara, y la batalla por tu identidad alcanza su punto más intenso. Esta es la parte del viaje que nadie romantiza. Esta es la noche oscura del alma que San Juan de la Cruz describió hace siglos. Esta es la descensión que debe preceder a toda ascensión. Déjame pintarte un cuadro de cómo se siente esto. Despiertas en la madrugada y por un momento no sabes quién eres. No en el sentido poético, sino en el sentido literal. La persona que has sido durante años, décadas, se siente como un extraño. Miras tu vida desde afuera, tu trabajo, tus relaciones, tus rutinas, y nada tiene sentido. Es como si hubieras estado actuando en una obra de teatro durante tanto tiempo que olvidaste que no eres el personaje que interpretas. Y en ese momento de despertar,
En ese espacio entre el sueño y la vigilia, sientes un terror primordial. Porque si no eres ese personaje, ¿quién eres? Si todo lo que has construido es una actuación, ¿qué es real? Esta es la pregunta que el ego no puede responder, porque el ego mismo es una construcción, es una colección de creencias, memorias, roles, identificaciones. Es el yo que se define por lo que hace, por lo que tiene, por lo que otros piensan de él. Y cuando ese yo se ve amenazado, cuando la presión del alma comienza a disolverlo, el ego lucha con todas sus fuerzas. La lucha del ego no es malvada, es supervivencia. Desde la perspectiva del ego, cualquier cambio fundamental en la identidad es muerte. Y el ego está programado para evitar la muerte a toda costa. Entonces, ¿qué hace? Crea miedo, crea dudas, crea historias sobre por qué no puedes cambiar, por qué no deberías cambiar, por qué es más seguro quedarse como estás, aunque eso signifique sufrimiento. Te dice, si sueltas esta relación, estarás solo para siempre. Te dice, si dejas este trabajo, fracasarás y perderás todo. Te dice, si expresas tu verdad, serás rechazado y abandonado. Te dice, si cambias demasiado, perderás a las personas que amas. Y estas historias se sienten completamente reales, porque están basadas en experiencias pasadas, en heridas reales, en miedos legítimos. Tu ego no está inventando estas historias de la nada. Está usando la evidencia de tu vida para construir un caso convincente de por qué la transformación es peligrosa. Pero aquí está lo que tu ego no entiende. El verdadero peligro no es la transformación. El verdadero peligro es la resistencia a la transformación. Carl Jung, el psicólogo suizo que dedicó su vida a explorar las profundidades del alma humana, dijo algo profundo. No hay nacimiento de conciencia sin dolor. Entendió que el crecimiento psicológico, el despertar espiritual, no es un proceso cómodo. Requiere que enfrentemos las partes de nosotros mismos que hemos estado negando. Requiere que soltemos las ilusiones que nos han dado seguridad. Requiere que muramos a lo que hemos sido para renacer en lo que estamos destinados a ser. Y la presión que sientes antes de la transformación es el dolor de ese nacimiento. Es tu conciencia expandiéndose más allá de los límites que tu ego ha establecido. Es tu alma empujando contra las paredes de tu prisión autoimpuesta. Pero la resistencia del ego hace que este proceso sea mucho más doloroso de lo necesario. Imagina que estás en un río con corriente. El río está fluyendo hacia el mar. Esa es la dirección natural de la vida, hacia la expansión, hacia la totalidad, hacia la unión con algo más grande que tú. Pero tu ego, asustado de perder el control, intenta nadar contra la corriente, se aferra a las rocas, se agarra a las ramas en las orillas, usa toda su energía intentando quedarse en el mismo lugar. ¿Qué sucede? Te agotas, te lastimas, sientes que te estás ahogando y la presión se vuelve insoportable. Ahora imagina que sueltas, que dejas de resistir, que confías en que el río sabe hacia dónde va. Sí, hay momentos de miedo. Sí, pasarás por rápidos. Sí, no sabes exactamente qué hay más adelante. Pero dejas de luchar. Y en ese momento de rendición, algo milagroso sucede. La presión cambia de naturaleza. Ya no es la presión del conflicto. Se convierte en la presión del impulso. La presión que siente el corredor justo antes de cruzar la meta. La presión que siente la madre justo antes de que nazca su hijo. La presión creativa, generativa, transformadora. Pero para llegar a ese punto, primero debes atravesar el conflicto. Déjame hablarte de las etapas de este conflicto, para que puedas reconocer dónde estás. Primera etapa, la negación. Al principio, cuando la presión comienza a crecer,
Niegas que algo fundamental esté cambiando. Te dices a ti mismo que es temporal, que pasará, que solo necesitas ser más fuerte, más positivo, más disciplinado. Aumentas tus defensas, te vuelves más rígido en tus creencias. Te rodeas de personas y situaciones que refuerzan tu vieja identidad. Esta etapa puede durar meses, años, incluso décadas. Algunas personas pasan toda su vida en esta etapa, sintiendo la presión, pero nunca permitiéndose admitir que algo profundo quiere emerger. Segunda etapa, la fragmentación. Eventualmente, la negación se vuelve insostenible. Las grietas que mencionamos antes se vuelven fisuras y comienzas a sentirte fragmentado. Una parte de ti quiere cambiar, otra parte tiene miedo. Una parte de ti siente la llamada del alma, otra parte se aferra al pasado. Te sientes dividido, confundido, contradictorio. En esta etapa, tu vida externa puede parecer completamente normal. Sigues funcionando, sigues cumpliendo con tus responsabilidades, pero internamente hay una guerra. Y esa guerra consume toda tu energía. Te sientes exhausto sin razón aparente. Te sientes ansioso sin saber exactamente por qué. Te sientes deprimido, aunque, objetivamente, tu vida esté bien. Esta es la etapa en la que muchas personas buscan ayuda. Van a terapia, leen libros de autoayuda, intentan meditar. Y estas cosas pueden ayudar, pero solo si estás dispuesto a ir más allá de los síntomas y llegar a la raíz del conflicto. Porque la raíz no es que algo esté mal contigo. La raíz es que algo está tratando de emerger a través de ti. Tercera etapa, la crisis. Si permites que el proceso continúe, eventualmente llegas a un punto de crisis. Algo sucede que hace imposible seguir manteniendo la fachada. Puede ser una pérdida, una enfermedad, un final inesperado. O puede ser simplemente que la presión interna se vuelve tan intensa que ya no puedes funcionar de la misma manera. Esta es la etapa que más miedo da. Porque en la crisis, las estructuras que has construido comienzan a colapsar, y no sabes qué se construirá en su lugar. Es el momento de caer en el vacío sin saber si habrá algo que te sostenga. Muchas tradiciones espirituales llaman a esto la muerte del ego, pero ese término puede ser engañoso. No significa que el ego desaparezca completamente. Significa que la identificación exclusiva con el ego se disuelve. Significa que dejas de creer que eres solo ese personaje limitado que has estado interpretando. Y en el espacio de esa disolución hay terror, hay dolor, hay una profunda soledad existencial, porque estás tocando la verdad de que todo lo que pensabas que era sólido es en realidad fluido. Todo lo que pensabas que era permanente es temporal. Todo lo que pensabas que eras es solo una fracción de lo que realmente eres. Ahora quiero hablarte de algo que pocas personas entienden sobre este proceso: la soledad espiritual. Cuando estás en medio de esta transformación, cuando estás sintiendo esta presión, te das cuenta de algo desconcertante. Las personas que te rodean no entienden lo que estás atravesando. Incluso las personas que te aman, que quieren ayudarte, no pueden realmente comprender la profundidad de lo que estás experimentando. Porque la transformación del alma es un viaje solitario. No en el sentido de que estés físicamente solo, sino en el sentido de que nadie puede hacerlo por ti. Nadie puede atravesar tu noche oscura por ti. Nadie puede soltar tu ego por ti. Nadie puede nacer de nuevo por ti. Y hay un dolor específico en esto. El dolor de no ser visto en la profundidad de tu lucha. El dolor de sentir que estás hablando un idioma que nadie más habla. El dolor de saber que incluso si intentas explicar lo que estás sintiendo, las palabras no alcanzarán. En esta etapa,
Muchas personas se sienten incomprendidas por completo. Sus amigos les dicen que piensen positivo. Sus familiares les dicen que dejen de complicarse la vida. Sus parejas se frustran porque no entienden por qué alguien que tiene todo está tan angustiado. Y esto añade otra capa de presión. Ahora no solo estás lidiando con tu conflicto interno, sino también con la sensación de que estás fallando a las personas que te importan, que estás siendo egoísta al priorizar tu transformación, que deberías poder simplemente superarlo y volver a ser quien eras. Pero no puedes volver a ser quien eras. Esa es la verdad que eventualmente debes aceptar. El río ha fluido demasiado lejos para regresar a la montaña. Has visto demasiado para olvidar. Has sentido demasiado para volver a dormir. Y esta irreversibilidad del proceso de despertar es tanto una bendición como una maldición. Es una bendición porque significa que estás avanzando. Es una maldición porque significa que no puedes escapar. No puedes retroceder. Solo puedes atravesar. Aquí quiero compartir algo que aprendí de los místicos sufís. Ellos sabían una etapa del camino espiritual que llamaban fana, que significa aniquilación. Es el momento en que el buscador siente que todo lo que era se está disolviendo, que su identidad personal se está borrando, y en ese momento sienten un terror absoluto. Pero los maestros sufís enseñan algo hermoso. Ese terror es la señal de que estás cerca del breakthrough. Ese terror significa que estás en el umbral entre lo personal y lo transpersonal. Estás tocando el misterio de tu verdadera naturaleza, y tu mente limitada no tiene categorías para comprenderlo. Entonces, el terror no es una señal de que algo está mal. Es una señal de que algo está completamente bien. Es la señal de que tu conciencia está expandiéndose más allá de todo lo que conocías. Pero en medio de ese terror, cuando estás en el ojo de la tormenta de la transformación, no se siente como sabiduría, se siente como caos, se siente como que te estás rompiendo, se siente como que nunca volverás a ser entero. Y aquí está la paradoja más profunda de todas. Tienes que romperte para volverte entero. Tienes que perder tu identidad limitada para encontrar tu identidad verdadera. Tienes que morir a lo que pensabas que eras para nacer en lo que realmente eres. Este es el conflicto central, la batalla entre el miedo a morir y el anhelo de vivir plenamente, entre la seguridad de lo conocido y la libertad de lo desconocido, entre el control del ego y la rendición del alma. ¿Y sabes qué determina el resultado de esta batalla? No es tu fuerza, no es tu inteligencia, no es tu espiritualidad, es tu voluntad de sentir, tu voluntad de estar presente con todo lo que surge, sin huir, sin distraerte, sin anestesiarte. Tu voluntad de decirle sí a la presión, aunque no entiendas hacia dónde te está llevando. Porque la presión no es el problema. La resistencia a la presión es el problema. Y cuando finalmente sueltas la resistencia, cuando finalmente dices sí a lo que está tratando de emerger, todo cambia. Pero para llegar a ese sí, primero debes atravesar el no. Debes sentir completamente el miedo. Debes honrar completamente la resistencia. Debes dar espacio a todas las voces internas que están gritando en pánico. Porque la transformación verdadera no viene de reprimir el ego. Viene de comprenderlo, de amarlo incluso en su miedo, y de ayudarlo gentilmente a soltar su control. Imagina que tu ego es un niño pequeño que ha estado conduciendo un auto. Ha estado haciendo su mejor esfuerzo, pero el auto es demasiado grande para él. Sus pies apenas alcanzan los pedales. Su vista apenas alcanza sobre el volante. Y ha estado aterrorizado,
aunque nunca lo admitió. La transformación es cuando finalmente le dices a ese niño: gracias por hacer tu mejor esfuerzo, pero ahora es tiempo de que un adulto conduzca. Puedes relajarte, puedes confiar, puedes soltar el control. Y el niño, después de resistir, después de pelear, después de llorar, finalmente se rinde. Y en ese momento de rendición, siente un alivio tan profundo que se pregunta por qué luchó tanto tiempo. Ese momento está llegando para ti. No porque yo lo diga, sino porque la presión que sientes es la evidencia de que ya está en camino. Y ahora llegamos al momento de la revelación, el momento en que algo se abre, el momento en que algo que estaba cerrado de repente se vuelve claro, el momento en que la presión que sentías, que parecía insoportable, de repente tiene sentido. No puedo decirte exactamente cómo sucederá para ti. Para cada persona es diferente. Para algunos es un momento dramático, un despertar súbito en el que todo cambia en un instante. Para otros es gradual, una serie de pequeños entendimientos que eventualmente se unen en una imagen coherente. Pero hay algo que todos comparten: un cambio en la percepción. De repente ves tu vida, tu sufrimiento, tu lucha, desde una perspectiva completamente diferente. Es como si hubieras estado mirando un laberinto desde adentro, caminando por corredores sin fin, chocando contra paredes, sintiéndote perdido y desesperado. Y de repente, de alguna manera, tu conciencia se eleva por encima del laberinto. Y desde esa altura, ves el patrón completo. Ves que había un diseño todo el tiempo. Ves que cada callejón sin salida te estaba llevando exactamente hacia donde necesitabas estar. Esta es la revelación. La comprensión de que nada fue un error, que cada momento de dolor fue parte del proceso de refinamiento, que cada pérdida creó espacio para algo nuevo, que cada ruptura fue en realidad un breakthrough disfrazado. Déjame describir cómo se siente este cambio de percepción. Primero, hay una expansión en tu pecho, como si algo que estaba apretado durante años, de repente, se aflojara. Puedes respirar más profundo. Hay más espacio dentro de ti. Segundo, hay una claridad mental. Los pensamientos que antes daban vueltas y vueltas sin resolución, de repente se asientan. No necesariamente porque tengas todas las respuestas, sino porque has dejado de necesitar todas las respuestas. Hay una paz que viene de confiar en el proceso. Tercero, hay una conexión emocional más profunda. No solo contigo mismo, sino con toda la vida. De repente, sientes que no estás separado de los demás, que no estás separado de la naturaleza, que no estás separado de lo divino. Hay una pertenencia que no viene de afuera, sino de adentro. Y cuarto, hay un propósito que emerge. No necesariamente un propósito en el sentido de una misión específica, aunque eso puede venir también, sino un propósito en el sentido de saber por qué estás aquí, de sentir que tu vida tiene significado, de entender que tu existencia importa. Esta revelación no significa que todos tus problemas desaparecen. No significa que de repente tengas una vida perfecta. Significa que tu relación con tus problemas cambia. Significa que ya no te identificas como la persona a la que le están sucediendo cosas malas. Te reconoces como el alma que está aprendiendo, creciendo, evolucionando a través de cada experiencia. Piensa en cómo los marineros antiguos navegaban usando las estrellas. Cuando estás en medio del océano, en la oscuridad total, sin tierra a la vista, las estrellas son tu guía. No te dicen exactamente dónde estás, pero te muestran la dirección. Te dan orientación. La revelación es cuando de repente ves las estrellas, cuando de repente entiendes que incluso en la oscuridad más profunda hay una guía. Hay un orden superior.
Hay una inteligencia trabajando a través de tu vida que es mucho más sabia que tu mente consciente. Y cuando reconoces esto, cuando realmente lo sientes en tus huesos, la presión cambia completamente de naturaleza. ¿Recuerdas cómo describimos la presión antes como algo que te estaba aplastando? Ahora, esa misma presión se revela como algo que te estaba formando, como las manos del escultor sobre la arcilla, como el fuego del herrero sobre el metal, como el viento sobre el árbol que hace que sus raíces crezcan más profundas. La presión no era tu enemiga, era tu maestra, y todo el dolor que sentiste no fue castigo, fue iniciación. En las tradiciones antiguas de misterio, en Eleusis, en Egipto, en las escuelas místicas de todo el mundo, había ceremonias de iniciación. El candidato tenía que pasar por pruebas, por descensos a los infiernos simbólicos, por muertes rituales, antes de poder renacer en un nivel más alto de conciencia. La vida moderna no tiene estas ceremonias formales, pero la vida misma se convierte en la iniciación. Tu sufrimiento se convierte en la prueba. Tu crisis se convierte en el descenso. Y la presión que sientes se convierte en el fuego que te transforma. La diferencia entre alguien que es destruido por sus crisis y alguien que es transformado por ellas no está en la intensidad de la crisis, está en la conciencia con la que se atraviesa. Si atraviesas la crisis creyendo que eres una víctima, que la vida es injusta, que no mereces esto, saldrás con amargura. Si atraviesas la crisis creyendo que eres un guerrero, que estás siendo forjado, que hay un propósito superior, saldrás con sabiduría. No estoy diciendo que debas glorificar el sufrimiento. No estoy diciendo que debas buscar el dolor. Estoy diciendo que cuando el dolor llega, cuando la presión se vuelve intensa, tienes una elección en cómo sostenerlo. Puedes resistirlo con cada fibra de tu ser, haciendo que dure más y sea más intenso. O puedes abrirte a él, preguntarte qué está tratando de enseñarte y permitir que te transforme. Y aquí está la revelación más profunda. La presión que sientes no es proporcional a cuánto tienes que cambiar externamente. Es proporcional a cuánto tienes que cambiar internamente tu relación contigo mismo. A veces, la transformación más grande no requiere que cambies de trabajo, que termines tu relación, que te mudes a otro país. Requiere que cambies cómo te percibes a ti mismo. Requiere que sueltes las historias que has estado contándote sobre quién eres y qué es posible para ti. Déjame darte un ejemplo concreto. Imagina que has vivido toda tu vida creyendo que tu valor depende de tu productividad, que solo mereces amor si eres útil, que solo eres suficiente si estás logrando cosas constantemente. Esta creencia probablemente vino de tu familia, de tu cultura, de experiencias tempranas donde solo recibías atención cuando hacías algo bien. Y esta creencia te ha servido en cierto sentido. Te ha hecho trabajador, disciplinado, exitoso según los estándares externos, pero también te ha esclavizado. Te ha robado la capacidad de descansar, de disfrutar, de simplemente ser. Te ha llenado de ansiedad cada vez que no estás produciendo. Te ha hecho sentir culpable por tus necesidades humanas básicas. Y eventualmente, tu cuerpo, tu mente, tu alma, se rebelan contra esta esclavitud. La presión comienza a crecer. Te enfermas. Te agotas. No puedes seguir manteniendo el ritmo. Y tu ego entra en pánico. Porque si no puedes producir, según tu vieja creencia, no tienes valor. Entonces intentas forzarte más. Trabajas a través del agotamiento. Ignoras las señales de tu cuerpo, hasta que ya no puedes, hasta que algo se rompe. Y en ese momento de quiebre, si tienes la conciencia para verlo, está la revelación.
La revelación de que tu valor nunca dependió de tu productividad, que eres digno de amor simplemente por existir, que tu humanidad no necesita ser ganada. Esta revelación puede sonar simple. Intelectualmente, probablemente ya lo sabías. Pero hay una diferencia abismal entre saber algo con tu mente y conocerlo con todo tu ser. La presión te obligó a conocerlo con todo tu ser. Te obligó a soltar la vieja creencia, no porque alguien te lo dijo, sino porque mantenerla te estaba matando. Y cuando sueltas esa vieja creencia, cuando realmente la sueltas en lo profundo, todo cambia. Tu relación con el trabajo cambia. Tu relación con las personas cambia. Tu relación contigo mismo cambia. No necesariamente trabajas menos, pero trabajas desde un lugar diferente. No desde la falta, desde la necesidad de probar tu valor, sino desde la plenitud, desde el gozo de expresar tus dones. Esto es transformación. No es cambiar lo que haces, es cambiar quién eres mientras lo haces. Y la presión que sentías, toda esa incomodidad, todo ese dolor, era lo que se necesitaba para romper la vieja estructura y permitir que emergiera la nueva. Ahora quiero que pienses en tu propia vida, en la presión específica que estás sintiendo ahora. ¿Qué creencia sobre ti mismo está pidiendo ser liberada? ¿Qué identidad limitada está pidiendo morir? ¿Qué verdad sobre tu naturaleza esencial está pidiendo ser reconocida? No intentes responder esto con tu mente. Tu mente solo puede dar respuestas que ya conoce. Pregúntale a tu cuerpo. Pregúntale a tu corazón. Pregúntale a esa parte de ti que siente la presión. Pon tu mano en tu corazón. Respira en ese espacio. Y pregunta, ¿qué quieres que sepa? ¿Qué estás tratando de mostrarme? Y escucha. No con tus oídos, sino con todo tu ser. La respuesta que viene puede no ser en palabras. Puede ser una sensación, una imagen, una memoria, un llanto que necesita ser liberado, una risa que ha estado reprimida, un grito de frustración o un suspiro de alivio. Confía en lo que surge, porque tu alma habla en el lenguaje de los símbolos, de las emociones, de las sensaciones corporales, no siempre en conceptos lineales. Y mientras escuchas, algo en ti comienza a relajarse, porque finalmente estás prestando atención. Finalmente estás honrando la sabiduría de tu propia profundidad. Esta es la revelación, que la respuesta que has estado buscando afuera siempre estuvo adentro. Que la guía que necesitas no viene de gurús ni de libros, aunque puedan señalar el camino. La guía verdadera viene de tu propia alma. Y tu alma ha estado hablándote todo este tiempo a través de la presión, a través de los síntomas, a través de los sueños, a través de los anhelos que no puedes explicar. Ahora, permíteme hablarte sobre cómo esta revelación afecta diferentes áreas de tu vida. En tus relaciones. Cuando pasas por una transformación profunda, tus relaciones inevitablemente cambian. Algunas personas no entenderán la nueva versión de ti. Algunas se sentirán amenazadas por tu crecimiento. Y está bien. No es tu trabajo mantener pequeña tu luz para que otros se sientan cómodos. Pero también descubrirás algo hermoso, que cuando eres más auténtico, atraes personas que resuenan con esa autenticidad. Que cuando dejas de actuar, comienzas a conectar realmente. Que la intimidad verdadera solo es posible cuando ambas personas están dispuestas a mostrarse sin máscaras. La revelación en las relaciones es que no necesitas que todos te entiendan. Solo necesitas que las personas correctas te vean. En tu propósito, cuando sueltas la identidad falsa, tu verdadero propósito comienza a revelarse. No como una gran misión cósmica necesariamente, aunque puede ser eso, sino como una alineación entre quién eres y lo que haces. De repente,
Ciertas cosas que antes parecían importantes pierden su atractivo. Y cosas que antes ignorabas comienzan a llamar tu atención. Hay una reorganización de prioridades que viene desde lo más profundo. La revelación sobre el propósito es que no tienes que encontrarlo. Tienes que descubrirlo quitando las capas de condicionamiento que lo han estado ocultando. En tu relación con el tiempo, la presión antes de la transformación a menudo se manifiesta como urgencia. Una sensación de que el tiempo se está acabando, de que tienes que apurarte, de que te estás quedando atrás. Pero después de la revelación, tu relación con el tiempo cambia. Entiendes que el tiempo lineal es solo una dimensión de la realidad, que hay un tiempo del alma que es circular, cíclico, eterno. Dejas de correr, no porque seas perezoso, sino porque entiendes que estás exactamente donde necesitas estar, que tu vida se está desarrollando en perfecta sincronía con un plan más grande. En tu relación con el sufrimiento, antes de la revelación, el sufrimiento se siente como castigo. Después de la revelación, el sufrimiento se revela como maestra. No buscas el sufrimiento, pero cuando llega, ya no lo rechazas ciegamente. Te preguntas, ¿qué puedo aprender de esto? ¿Cómo puedo crecer a través de esto? ¿Qué parte de mí necesita morir para que una nueva parte nazca? Esta no es resignación, es sabiduría. Es la diferencia entre ser víctima de tu vida y ser el autor de tu transformación. Y finalmente, la revelación más profunda de todas. Tú nunca has estado separado de lo divino. Todo este tiempo que pensaste que estabas solo, que estabas perdido, que estabas roto, era una ilusión. Una ilusión necesaria para tu evolución, pero una ilusión al fin y al cabo. La verdad es que siempre has sido parte de algo infinito. Siempre has sido sostenido por algo más grande que tu pequeño yo. Siempre has sido amado incondicionalmente por la fuente misma de la existencia. La presión que sentiste era simplemente esa verdad empujando contra las paredes de tu conciencia limitada. Era el amor divino rehusándose a dejarte permanecer dormido. Era la vida misma insistiendo en que despiertes a tu verdadera naturaleza. Y ahora que has despertado, aunque sea un poco, aunque sea parcialmente, todo es diferente. El mundo se ve igual, pero tú lo ves con ojos nuevos. Las mismas circunstancias pueden estar presentes, pero tu experiencia de ellas es completamente transformada. Esto es renacer. Esto es lo que significa nacer de nuevo. No en el sentido religioso dogmático, sino en el sentido más profundo y auténtico. Morir a lo que pensabas que eras y despertar a lo que realmente eres. Y así llegamos al final de este viaje, aunque en verdad no hay finales, solo nuevos comienzos. Hemos caminado juntos a través del territorio de la presión emocional antes de la transformación. Hemos explorado sus orígenes en la evolución del alma. Hemos descendido a las profundidades del conflicto entre ego y esencia. Y hemos emergido con la revelación de que todo es perfecto exactamente como es. Pero ahora viene la pregunta más importante. ¿Qué harás con todo esto? Porque puedes escuchar estas palabras y sentirte inspirado en este momento, solo para volver mañana a tus viejos patrones. Puedes tener una revelación profunda ahora, solo para olvidarla cuando la presión del mundo cotidiano regrese. O puedes elegir algo diferente. Puedes elegir recordar. Puedes elegir regresar a esta verdad una y otra vez hasta que se vuelva tu nueva forma de ser. La transformación no es un evento único, es un proceso continuo, es una elección que haces momento a momento. La elección de permanecer despierto en lugar de volver a dormir. La elección de confiar en el proceso en lugar de resistirlo.
La elección de honrar tu alma en lugar de solo apaciguar tu ego. Y sí, habrá días difíciles. Habrá momentos en que la vieja presión regrese. Habrá veces en que dudes si realmente has cambiado algo. Pero aquí está la diferencia. Ahora sabes qué es esa presión. Sabes que no es tu enemiga. Sabes que es la vida invitándote a crecer un poco más, a expandirte un poco más, a volverte un poco más de quien realmente eres. Y con ese conocimiento, todo cambia. La presión emocional antes de la transformación no es algo que debas temer. Es algo que debes honrar. Es la señal de que tu alma está lista para el siguiente nivel de su evolución. Es la promesa de que algo hermoso está por nacer a través de ti. Entonces, si estás sintiendo esa presión ahora, si algo en ti está pidiendo cambiar, si tu vieja identidad ya no te queda, quiero que sepas esto. Estás bien, más que bien. Estás exactamente donde necesitas estar. No estás roto, estás rompiéndote abierto. No estás perdido, estás encontrándote. No estás muriendo, estás naciendo. Y todo lo que necesitas hacer es confiar en el proceso. Respirar a través de la presión, permanecer presente con lo que es, y permitir que la vida te transforme en la obra maestra que siempre estuviste destinado a ser. Porque en el fondo, todo este viaje de transformación tiene un solo propósito: recordarte quién eres realmente. No el tú pequeño y limitado que el mundo te enseñó a ser, sino el tú vasto e infinito que siempre has sido. El tú que es una expresión única del misterio divino. El tú que contiene universos enteros. El tú que nunca nació y nunca morirá. El tú que es amor, conciencia, presencia pura. Ese eres tú. Y la presión que sientes es simplemente esa verdad insistiendo en ser reconocida. Así que respira profundo. Pon tu mano en tu corazón y di en voz alta o en silencio: confío en el proceso de mi transformación. Permito que la vieja versión de mí muera para que la nueva pueda nacer. Me abro a la sabiduría de mi alma. Confío en que estoy siendo guiado hacia mi más alto bien, y me rindo al amor que me está sosteniendo en cada momento. Esto no es un final, es un comienzo. Tu verdadera vida, la vida de tu alma auténtica, empieza ahora. Bienvenido a casa. Bienvenido a ti mismo. Bienvenido a la transformación. Gracias por caminar conmigo en este viaje. Que encuentres la paz en medio de la presión. Que encuentres la luz en medio de la oscuridad. Y que recuerdes, siempre, que nunca has estado solo. El universo entero está conspirando a tu favor. Y todo está sucediendo exactamente como debe ser. Respira, confía, suelta y permite que la magia de la transformación te lleve a donde necesitas ir.